Bienvenido, querido espectador. Te deseo una excelente experiencia con esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. La nota inesperada. Hola, gracias por estar aquí. Me llamo Daniel, tengo 30 años y vivo en Valencia. Trabajo como consultor independiente para pequeñas empresas. Ayudo a ordenar procesos, números y decisiones cuando todo parece caótico. Siempre he creído que mi vida era simple, bien organizada y sin sorpresas innecesarias. Hasta que conocí a Carmen. Carmen tenía 27 años cuando empezó a trabajar conmigo. Era una clienta puntual, responsable y muy clara con lo que necesitaba. Nuestras reuniones eran profesionales, tranquilas, casi rutinarias. Nunca cruzamos una línea, nunca hubo comentarios fuera de lugar. Ella siempre llegaba con una libreta, escuchaba con atención y tomaba notas en silencio. Yo pensaba que para ella yo era solo parte del trabajo. Aquella tarde parecía una más. Revisamos documentos, ajustamos fechas y cerramos la reunión como siempre. Carmen se levantó, me dio las gracias y salió con prisa, sin mirarme a los ojos. No le di importancia. Guardé mis cosas, apagué el ordenador y entonces la vi. Sobre la mesa, junto a mi cuaderno, había una hoja doblada en 4. No era un documento mío. La abrí sin pensar demasiado. Decía, no pude decírtelo en persona. Nada más, ni firma, ni explicación. Reconocí su letra de inmediato. Me quedé sentado varios minutos mirando esa frase. No entendía a qué se refería. Pensé que quizá era un asunto de trabajo, algo que no se atrevió a mencionar. Pero en el fondo sabía que no era eso. Había algo en esas palabras que no encajaba con lo profesional. Esa noche, en mi apartamento, volví a leer la nota una y otra vez. Intenté imaginar su voz diciendo esas palabras, intenté recordar su expresión al despedirse. Por primera vez desde que empecé a trabajar con ella, sentí inquietud. No dormí bien. Pensé en todas nuestras conversaciones pasadas, buscando señales que nunca había querido ver. Me pregunté si había hecho algo mal o si aquella nota significaba algo que no estaba preparado para escuchar. Al día siguiente revisé mi teléfono varias veces esperando un mensaje suyo. No llegó nada, solo el silencio y una frase que ya no podía sacar de mi cabeza. Episodio 2. Silencios que dicen demasiado. Hola de nuevo. Después de aquella nota, intenté convencerme de que todo seguiría igual. Me repetí que Carmen era solo una clienta y que seguramente aclararíamos el asunto en la próxima reunión. Pero nada ocurrió como esperaba. Le escribí un mensaje corto y profesional para confirmar nuestra cita habitual. Pasaron horas sin respuesta. Al día siguiente respondió con pocas palabras, diciendo que necesitaba posponerla por asuntos personales. No era propio de ella. Carmen siempre avisaba con tiempo, siempre explicaba lo necesario. Esta vez no. Durante los días siguientes, nuestras conversaciones se volvieron frías y breves. Correos sin detalles, mensajes que parecían escritos con prisa. Yo cumplía con mi trabajo, pero algo había cambiado. Empecé a notar su ausencia más de lo que debería. Finalmente, aceptó reunirse conmigo. Nos vimos en el mismo lugar de siempre. Llegó puntual, pero distinta. Tenía los hombros tensos y evitaba mirarme directamente. Hablamos de números, de plazos, de decisiones pendientes. Todo sonaba correcto, pero artificial. En un momento de silencio, quise preguntarle por la nota. Abrí la boca y no dije nada. Ella jugaba nerviosamente con su bolígrafo. Podía sentir que estaba a punto de decir algo, pero no lo hizo. Cuando la reunión terminó, se levantó rápido. Antes de irse, me miró por primera vez a los ojos. No dijo nada. Esa mirada duró solo unos segundos, pero fue suficiente para dejarme inquieto el resto del día. Empecé a preguntarme por qué me afectaba tanto. Nunca había mezclado trabajo y emociones. Sin embargo, esperaba sus mensajes, pensaba en sus silencios, en lo que no decía. Me descubrí deseando que volviera a escribirme, aunque no supiera para qué. Esa noche caminé sin rumbo por la ciudad. Pensé en mi vida ordenada, en lo fácil que era antes de aquella nota. Comprendí que no solo ella estaba evitando algo. Yo también tenía miedo de escuchar la verdad. El silencio entre nosotros empezó a decir más de lo que cualquier palabra podría haber dicho. Episodio 3. La verdad a medias. Hola. Cuando Carmen me escribió para pedirme vernos sin hablar de trabajo, supe que la conversación ya no podía seguir postergándose. Acepté de inmediato, aunque por dentro sentía una mezcla de ansiedad y calma extraña, como si una parte de mí ya conociera el resultado. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de oficinas y horarios.
Carmen llegó unos minutos tarde. Se sentó frente a mí. Por primera vez desde que la conocía, no abrió su libreta. Permaneció en silencio, respirando hondo, como si necesitara reunir valor. Fui yo quien habló primero. Le dije que había encontrado la nota y que no entendía qué significaba. No la presioné. Solo necesitaba saber si había hecho algo mal. Carmen bajó la mirada y asintió lentamente. Me confesó que escribió esa nota en un momento de debilidad. Dijo que llevaba meses sintiendo algo que no había planeado, algo que intentó ignorar por respeto y por miedo. Sus palabras eran cuidadosas, incompletas, como si midiera cada frase para no cruzar un límite invisible. No mencionó amor ni expectativas. Solo habló de sentimientos confusos, de noches sin dormir, de la culpa de pensar en alguien que no debía. Yo escuché sin interrumpirla. Mientras hablaba, me di cuenta de que ya no la veía como una clienta sentada frente a mí. Cuando terminó, me pidió disculpas. Dijo que no esperaba respuesta, que solo necesitaba sacar esas palabras de su pecho. Sentí el impulso de decir algo, de aclarar lo que yo también empezaba a sentir, pero me detuve. No estaba seguro de entenderlo del todo. Le dije que agradecía su honestidad y que necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Carmen asintió, como si ya esperara esa respuesta. Pagó su café y se levantó despacio. Al despedirnos, no hubo promesas ni decisiones. Solo una verdad a medias flotando entre nosotros. Mientras la veía alejarse, entendí que algo había cambiado para siempre, aunque ninguno de los dos se atreviera aún a nombrarlo. Esa noche volví a casa con la sensación de haber abierto una puerta que ya no podía cerrar. Episodio 4. Cuando el miedo pierde fuerza. Hola. Después de aquella conversación, intenté volver a la normalidad. Decidimos mantener distancia y continuar nuestra relación solo en lo profesional. Al menos eso fue lo que dijimos en voz alta. En la práctica, nada volvió a ser igual. La vida se encargó de cruzarnos más de lo necesario. Correos que requerían llamadas, decisiones urgentes que nos obligaban a vernos. Cada encuentro era correcto, pero cargado de algo que ninguno nombraba. Ya no había silencios incómodos, sino silencios llenos de significado. Un día, tras una reunión especialmente larga, Carmen me propuso tomar un café sin hablar de trabajo. Dudé unos segundos, pero acepté. Nos sentamos frente a frente y, por primera vez, hablamos sin barreras. De nuestras familias, de miedos pasados, de decisiones que no salieron como esperábamos. Carmen me contó que siempre había sido prudente con sus sentimientos, que prefería callar antes que equivocarse. Yo le confesé que mi vida ordenada era, en parte, una forma de protegerme. Nos reímos con nervios, como dos personas que ya no pueden fingir indiferencia. Esa conversación lo cambió todo. No hubo declaraciones grandilocuentes, solo una comprensión mutua que se fue construyendo palabra a palabra. Entendí que lo que sentía no era una confusión pasajera, sino algo que había crecido en silencio, igual que en ella. Esa noche caminé a casa con una certeza nueva. El miedo seguía ahí, pero ya no era más fuerte que el deseo de no perder lo que estaban haciendo. Por primera vez, dejé de pensar en consecuencias y empecé a pensar en posibilidades. Sabía que ya no quería volver atrás. Episodio 5. Lo que sí se puede decir en voz alta. Hola, hoy hablo desde un lugar distinto. Han pasado meses desde aquella nota, y cuando miro atrás, me cuesta creer que todo empezara con una sola frase escrita en papel. Carmen y yo dejamos de fingir que no sentíamos nada. Primero con cuidado, luego con honestidad. Nuestra relación dejó de ser profesional. Tomamos distancia del trabajo y nos dimos espacio para conocernos de verdad. Sin horarios, sin reuniones, sin agendas. Caminamos por la ciudad, compartimos silencios tranquilos y conversaciones largas. La confianza creció despacio, pero firme. Con el tiempo entendí que el amor no siempre llega con ruido. A veces aparece en forma de respeto, de paciencia y de decisiones claras. Carmen me enseñó a escuchar sin huir. Yo aprendí a hablar sin miedo. Un año después, la llevé al mismo lugar donde nos habíamos sentado aquella vez sin hablar de trabajo. Saqué del bolsillo la nota doblada que nunca tiré. Le recordé que todo empezó porque no pudo decírmelo en persona. Esta vez no hubo dudas. Le pedí matrimonio mirándola a los ojos, sin discursos largos, solo con la verdad que habíamos construido juntos. Carmen sonrió, con lágrimas tranquilas, y dijo que sí, en voz alta, sin miedo. Nos casamos rodeados de personas que nos quieren. No fue una boda perfecta, fue real, como nuestra historia. Hoy compartimos una vida sencilla, pero llena de sentido. A veces, todavía guardamos aquella nota en un cajón.
No como un recuerdo de silencio, sino como prueba de que algunas historias comienzan cuando alguien se atreve, por fin, a decir lo que siente. Den,